Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera clase en la asignatura de Legislación Ambiental en Colombia. Hoy vamos a tratar el tema del constitucionalismo verde latinoamericano, que es un tema muy interesante y sobre el cual ya nosotros nos hemos referido anteriormente en alguna de nuestras clases al hacer referencia a ese fenómeno tan particular que sucedió muy específicamente durante los años 90 del pasado siglo, pero que digamos que tiene un ámbito un poquito más amplio. Vamos a comenzar inicialmente planteando cuál es la situación ambiental en América Latina y cuál es la que tenemos en épocas más recientes. Miren, en este mapa nosotros podemos ver, es un mapa ya un poco antiguo, donde nos muestra que para 1982 el 2.2% del territorio de América Latina estaba constituido por áreas con algún tipo de protección ambiental. Para fecha del 2018, que es el dato más reciente que tenemos, contamos con 10.4%, lo que equivale a 211 millones de hectáreas en la parte terrestre y 2.1%, es decir, 29 millones para las áreas marinas. Como nosotros podemos ver, entre el año 82 y el 2018, el incremento ha sido considerable, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte terrestre. Sin embargo, aún estamos lejos de las metas planteadas, por ejemplo, en Haití, que decían que los países debían comprometerse a que para esta fecha deberíamos tener aproximadamente el 17% dentro de cada país, del territorio de cada país, como áreas protegidas en el caso de las terrestres y el 10% en el caso de las marinas. Particularmente en Colombia, sí que hemos logrado este objetivo, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte marinas, porque ya tenemos el 13.8%, con lo cual hemos sobrepasado la meta planteada, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante que debemos tener en cuenta en América Latina y es el crecimiento exponencial de la población y cómo está distribuida esta población entre población urbana y población rural. La gran mayoría de los países latinoamericanos contaban hasta los años 50, 60 con grandes núcleos de población, pero en la parte rural, no en la parte urbana. Y digamos que a partir de esa época, desde mediados del siglo XX, comenzó o se afianzó más bien este proceso de consolidación de los espacios urbanos como apetecibles por la mayoría de la población. Para 1982, efectivamente, el 60% de la población estaba en centros urbanos y ahora ya lo veremos más adelante, ha crecido enormemente esta proporción. Este tipo de crecimientos urbanos tan acelerados trae como consecuencia cinturones de miseria que se forman normalmente en las afueras de las ciudades, pero también trae un proceso de gentrificación, por ejemplo, que consiste en una presión que se hace sobre un determinado sector urbano en pos de una nueva clase o grupos de población, podríamos decir más exactamente. En América Latina se ha vuelto muy común las grandes ciudades, por ejemplo, tenemos como Bogotá, que tiene casi 8 o 9 millones de personas, Sao Paulo o Río de Janeiro, que pueden alcanzar perfectamente los 18 o 20 millones de personas, Buenos Aires, Santiago, las grandes capitales latinoamericanas. Y ya ni hablamos de, por ejemplo, Ciudad de México, que tiene más de 22 millones de personas, ¿no? Este fenómeno de los poblamientos de las ciudades tiene una connotación sobre el entorno ambiental, obviamente, muy fuerte y es parte de lo que nosotros vamos a tratar en este tipo de clases. Si nosotros miramos este cuadro, que es una proyección que ha hecho la CEPAL, o que hizo la CEPAL, podríamos ver, por ejemplo, cómo ha sido la evolución a nivel mundial de la población o del proceso de urbanización en el mundo a partir de 1925. Y fíjense ustedes que en todas son exponencialmente superiores, pero en el caso de América Latina es verdaderamente impresionante, porque nosotros pasamos en los años 20 del siglo pasado
de un 25% y la proyección para el año 2025 se sitúa en el 82%. Es decir, en los años 80, más o menos por aquí, decíamos que estaba más o menos en el 62%, para el año 2000 ya había crecido hasta el 75%, y para esta época, pues miren ustedes que dentro de poquito tiempo, de unos 2 o 3 años, ya estaremos sobre el 82%, ¿no? Lo cual implica un reto enorme para los gobiernos, sobre todo desde el punto de vista de la planificación territorial y sobre todo de la planificación urbana de nuestras ciudades. Bien, vamos a ver un poquito cómo ha sido la evolución histórico-económica de América Latina, a grandes rasgos, por supuesto. Digamos que tenemos que remontarnos a la época de la conquista y de la colonia, cuando arribaron los españoles a territorio americano, y cómo se ha establecido o cómo se implantó los modelos económicos que normalmente eran los que venían de España, se implantaron simple y llanamente los modelos que estaban en boga en Europa en ese momento, que por cierto no habían tenido mucha evolución desde la Edad Media y que se basaban simple y llanamente en la agricultura o en la minería. Pues bien, esto se trasladó a tierras americanas con estos dos sistemas, el de la mina-hacienda y el de la plantación. No vamos a entrar en detalles aquí sobre el proceso de esclavitud, el genocidio indígena, etcétera, etcétera. Eso más o menos digamos que lo conocemos. Pero sí vamos a centrarnos un poquito en analizar cuáles eran las consecuencias de ese modelo económico. Básicamente había una serie de causales que tenían que ver con las limitaciones de tipo tecnológico. Por supuesto, lo único que había era hacha, asadón, machete y cosas por el estilo. Había una demanda del mercado interno muy restringida, simple y llanamente eran intercambios de productos específicos, y había poca diversificación con el mercado exterior, sobre todo porque las largas travesías hacían poco viable el transporte de cualquier otra mercancía que no fuese tipo minerales o tejidos o este tipo de cosas, ¿no? Y digamos que solamente a finales ya del siglo XIX, cuando ya estaba implantada la revolución industrial, cuando se hizo evidente un cambio. Y pasamos de ese viejo modelo español, que se constituía básicamente por el intercambio de bienes primarios o semielaborados, a un modelo liberal y posteriormente al modelo neoliberal, ¿no? Es decir, aquel que implicaba la producción y el consumo de nuevos productos normalmente provenientes de capitales extranjeros, que a su vez lo que hacían era asociarse con las oligarquías locales para poder mantener un control sobre el territorio y sobre los medios de producción. Lo podemos apreciar, por ejemplo, con la introducción del ferrocarril, por ejemplo, durante el siglo XIX en toda América Latina, que normalmente fue a través de compañías extranjeras, normalmente inglesas, en el caso colombiano, por ejemplo, inglesas o francesas, ¿no? Que eran los grandes proyectos en ese momento, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene una relación muy grande con la concepción del ambiente y desde el punto de vista de la cultura. Y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en la literatura. Normalmente esta literatura, sobre todo durante el siglo XIX y ya posteriormente durante la primera mitad del siglo XX, se hizo muy evidente o se evidenció en ella una lucha constante entre dos mundos totalmente diferentes, que era el mundo urbano, por lo tanto con un toque de civilización, y el mundo rural, digamos que sumido en la parte un poco silvestre o agreste, y que por lo tanto no era como muy apetecido que digamos, ¿no? Había una constante lucha contra la naturaleza, y esa lucha contra la naturaleza implicaba, por supuesto, cambiarla, domesticarla, y eso se traducía como desarrollo y por lo tanto como un estado de bienestar. Algunas de las obras que podemos citar
que son claves para poder entender este proceso. Está la famosa Vorágine de José Eustacio Rivera, o Doña Bárbara de Rómulo Gallego, o el Guasipungo de Jorge Icaza, ¿no? Sobre todo este último hace referencia a esa connotación negativa que hasta prácticamente finales del siglo XX se mantuvo con respecto a todo lo que tenía que ver con la cultura indígena. Y solamente a partir de finales ya del siglo XX comenzamos a revalorizar las enseñanzas, la cultura, el conocimiento de las poblaciones ancestrales con ese medio ambiente. Y por supuesto, claro está, García Márquez, que ha hablado muchísimo de ello. Bueno, como traerles como por ejemplo un fragmento de una obra que creo que todos hemos conocido o hemos oído al menos hablar de ella, que es El amor en los tiempos del cólera. Recordarán ustedes que al final del libro, los dos personajes que fueron novios durante su juventud, pero que la diferencia de clases y de medios los separó, y que solamente al final de sus vidas, cuando ya son unos ancianos, vuelven otra vez a unirse y lo hacen en un viaje épico subiendo por el río Magdalena. Los dos personajes, Fermina Daza, ¿cómo se llama? Fermina y Florentino Ariza, perdón, estoy un poco trabado. Dicen que una de las cosas que les sorprendió de este viaje fue el comprobar, a ver, Florentino Ariza había hecho ese viaje hacia el interior huyendo de su realidad cuando había perdido la oportunidad del amor de su vida, y en ese primer viaje él se sorprendió de la omnipresencia de la naturaleza a las orillas del río. Y sin embargo, 70 años después, cuando vuelve a hacer otra vez ese viaje, ya nota que hay ¿cómo se llama? Un cambio sustancial en esa vía arteria tan importante para la historia, para la geografía de Colombia, como es el río Magdalena. Dice la frase que navegaba muy despacio por un río sin orillas que se dispersaba entre playones áridos hasta el horizonte. Pero al contrario de las aguas turbias de la desembocadura, aquellas eran lentas y diáfanas y tenían un resplandor de metal bajo el sol despiadado. Fermina Daza tuvo la impresión de que era un delta poblado de islas de arenas. Es lo poco que nos va quedando del río, dijo el capitán. De hecho, Florentino Ariza estaba sorprendido de los cambios y lo estaría más el día siguiente, cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río Padre de la Magdalena, uno de los más grandes del mundo, era solo una ilusión en su memoria. El capitán samaritano, ese era el nombre, les explicó cómo la deforestación irracional había acabado con el río en 50 años, un tiempo relativamente corto. Las calderas de los buques habían devorado la selva enmarañada de árboles colosales que Florentino Ariza sintió como una opresión en su primer viaje. Fermina Daza no vería los animales de sus sueños. Los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans habían exterminado los caimanes que se hacían los muertos con las fauces abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender a las mariposas. Los loros con sus algarabías y los micos con sus gritos de locos se habían ido muriendo a medida que se les acababan las frondas. Los manatíes de grandes tetas de madre que amamantaban a sus crías y lloraban con voces de mujer desolada en los playones eran una especie extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer. De verdad que este fragmento de literatura es absolutamente bello. Incluso García Márquez relata en su ficción que hubo un cónsul británico que iba hacia Bogotá en uno de esos viajes, y el tipo, a pesar de las prohibiciones del capitán de no disparar hasta los manatíes, el tipo lo hizo, por supuesto, imbuido en su prepotencia de ser superior por ser británico en aquel momento, ¿no? Y el capitán no tuvo ningún empacho en bajarlo y dejarlo en una isla abandonada allí en medio del Magdalena. Son historias que nos ponen de relieve ese cambio drástico que se observó durante buena parte del siglo XX
y que para nosotros ahora resulta más que evidente del deterioro, ¿verdad? Pues bien, digamos que fuera de este contexto tan histórico, digamos que a partir de mediados del siglo XX se comenzó a operar una nueva visión del desarrollo, ¿no? Y comenzaron a surgir en los años 70 del siglo pasado una serie de instituciones que velaban o que pretendían, digamos, establecer mecanismos a través de los cuales se pudiese lograr lo que se denominaba en aquel momento el desarrollo, ¿no? Apareció la Comisión Económica para la América Latina, que es la CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones que siguen hoy en día tan vigentes como cualquier otra, ¿no? Y comenzaron a debatirse los programas y las políticas ambientales en América Latina. Recuerdan ustedes que en nuestras clases pasadas habíamos visto que hasta los años 70, en la gran mayoría de los países latinoamericanos, todo lo que tenía que ver con la parte medioambiental estaba más bien como detenida, ¿no? Y solamente a partir de Estocolmo 72, pues comenzó todo este proceso de toma de conciencia de lo que tiene que ver con la parte medioambiental. Y de hecho se acuñó un término que decía desde afuera y desde arriba. Esto se debe a porque estas comisiones o estos organismos internacionales tenían una visión totalmente diferente de la realidad de América Latina, ¿no? Y por lo tanto, su concepto de desarrollo en muchos casos se quedaba un poco desfasado con respecto a nuestra realidad. Nuestra realidad no solamente ambiental, sino también cultural y de población. Bien. Durante estas épocas de los años 50, por ejemplo, la palabra clave fue progreso. Durante los 70 se llamó el desarrollo, durante las 90 fue modernización, y yo diría que ahora incluso en el siglo XXI, pues la palabra clave sería globalización, ¿no? Y digamos que todos estos tipos de cosas tenían una característica común, es decir, todos buscaban desaforadamente un crecimiento económico que era el símbolo de progreso, pero que también trajo como consecuencia un incremento en las desigualdades sociales, ¿no? Y eso se ve reflejado, por supuesto, en un deterioro de nuestro entorno ambiental debido precisamente al crecimiento demográfico que veíamos en nuestra primera lámina. Se podría decir que la década de los 80 fue una década perdida para América Latina. América Latina durante este periodo estuvo sumida en regímenes dictatoriales, en un modelo económico basado única y exclusivamente en el desarrollismo, y que por lo tanto excluyó a una buena parte de la población de esa torta, ¿no? De ese pudín, digamos, ¿no? Y por lo tanto, hubo una especie de despilfarro de los recursos naturales. Curiosamente, durante los años 90, digamos que resurgió un espíritu ambientalista enorme, y lo que estamos viendo en este momento, en la actualidad, es el surgimiento de una serie de movimientos políticos que se basan en el conservadurismo y por lo tanto que retoman todo lo que tiene que ver con la parte meramente económica. Un ejemplo claro de eso lo vemos en la ya hoy extinta administración Trump, que dijo que eso del cambio climático, eso era pura locura y que los recursos, pues mira, eso era secundario, lo importante era crecer, 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 y que tuvo eco en América Latina, por ejemplo, como en el caso de Bolsonaro, solo por poner un ejemplo. Y lo estamos viendo también nosotros en nuestra realidad colombiana, en donde hay una preocupación enorme por las nuevas técnicas de extracción petrolera o por los grandes avances de la deforestación en nuestros bosques de la Amazonía, ¿no? Lo cual pone de relieve que esto de la historia es una cuestión que es cíclica, viene y va, sube y baja, pero siempre que se repite. Bien,
Entonces, fíjense ustedes, a raíz de la normativa o a raíz de la reunión de Estocolmo de 1972, se produjo un movimiento muy interesante, por lo menos a nivel legislativo. Ya lo hemos analizado aquí en nuestra clase, que a partir de 1974 se pide el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, que marcó un hito jurídico no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Y a partir de ahí se comienzan a producir casi que como un efecto dominó, toda una serie de nuevos ordenamientos jurídicos a nivel latinoamericano. Ahí lo podemos ver Venezuela, Ecuador, Brasil, Cuba, Guatemala, México, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Y en todas ellas comenzamos a sacar leyes de protección del medio ambiente, ¿verdad? Legislaciones muy específicas, como lo habíamos visto en una de nuestras pasadas clases, resultado de la reunión de Estocolmo de 1972. Y aquí esto comienza a verse reflejado en nuestra Carta Constitucional o en las cartas constitucionales de América Latina. Pero eso, digamos que eso fue un poco más adelante, que fue a raíz de la Declaración de Río de 1992. Y es porque todo esto que tiene que ver con el medio ambiente se convierte en un periodo de tiempo muy corto en un factor de carácter político, ¿verdad? La preocupación de la sociedad por nuestro medio ambiente y por la promoción de un modelo de desarrollo se aparte un poco del desarrollismo propiamente dicho y que tienda a compaginar entre la parte ambiental y la parte económica, entra en la escena política y por lo tanto coge mucha fuerza, ¿no? Ese fenómeno ya lo hemos analizado anteriormente. Pues bien, aquí se me repitió la misma diapositiva que son las leyes generales sobre medio ambiente promulgadas en América Latina entre 1972 y 1992. Y es por eso que volvemos otra vez al marco constitucional y tratamos de analizar un poco cuál es esa función del marco constitucional en lo que tiene que ver en la parte ambiental. Digamos que en términos generales, una de las funciones de la Constitución es definir las directrices a que debe ajustarse el legislador en su cometido de regular una materia, ¿no? Es decir, establece que la autoridad no puede actuar en el marco de atribuciones, sino solo aquellas que son asignadas expresamente, o que fija los límites dentro de los cuales el legislador puede aplicar una determinada norma. Este tipo de cosas, digamos que la Constitución actúa como una especie de barrera o contenedor de seguridad que le da ciertas prerrogativas a los demás órganos, pero que les pone un límite para que no se pueda extralimitar en él, ¿verdad? Bien, dentro de este contexto, digamos que surgen una serie de normas jurídicas que ya van siendo un poquito más enfocadas hacia la parte medioambiental. Digamos que son tres, y ojo con este dato que es una diapositiva muy importante dentro de nuestra clase. Tenemos inicialmente lo que llamamos la legislación común de relevancia ambiental o legislación de relevancia ambiental casual, que son todas aquellas normas que no tenían un propósito ambiental propiamente dicho, sino que fueron incorporándose y que de alguna manera tocaban esto. Yo les he comentado que incluso en Bolívar expidió algunas normas que tienen que ver con este tipo de cosas y que se podrían enmarcar dentro de esto. Obviamente Bolívar no estaba refiriéndose a legislación ambiental propiamente dicho, porque es un concepto relativamente nuevo, pero sí que hacía referencia a una preocupación por ese entorno. Y fíjense ustedes que aquí hay una cosa muy interesante, y es que el barón de Humboldt, cuando vino a Colombia, ya él conocía a Bolívar. De hecho, el barón de Humboldt conoció a Bolívar en París cuando Bolívar era joven, tenía 18, 19 años. Y por cierto, la correspondencia que se conserva, más o menos lo que dice es que la impresión que se llevó Humboldt de Bolívar fue la de un personaje superficial y arrogante, y que solamente después fue que él cambió su forma de pensamiento. Y de hecho, cuando Humboldt ya era un científico consolidado, hizo su viaje a América, él lo que hizo fue valerse ya de esa amistad que tenía con Bolívar para poder obtener todos los salvoconductos y todos los permisos necesarios para moverse libremente por el país.
y de hecho a partir de ahí hubo una correspondencia muy fluida entre estos dos personajes y se considera que la visión de Humboldt, que fue muy importante porque Humboldt cambió completamente el de nuestro concepto de la ciencia al meter el concepto de la integralidad, influyó de alguna manera en las decisiones que tomó Bolívar mientras estuvo vigente, ¿no? Mm, es una parte muy interesante de la historia, de nuestra historia, que no necesariamente se corresponde a la de Bolívar montado en el caballo liberando países, sino de la historia de la ciencia. Y de ahí también interviene, por ejemplo, Francisco José de Caldas, por supuesto, que finalmente fue fusilado básicamente porque lo que hizo fue acopiar muchísima información científica que los españoles, cuando llegó el momento de la pacificación con Morillo, lo que lo vieron fue como un elemento peligroso, ¿no? Fíjense ustedes qué interesante todo esto de la historia, los animo a leer un poquito sobre este tema. Pues bien, el segundo bloque de normas tiene que ver con la legislación sectorial de relevancia ambiental. De esto también nosotros hablamos en nuestra, creo que primera clase, en una de las últimas diapositivas, cuando decíamos que en los años 40 se comenzaron a emitir normas, pero que eran normas de carácter sectorial. Es decir, acuérdense que hablamos que había normas de suelo, de agua, de aire, de cuerpos de agua, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Y que todavía no teníamos ese concepto de la integralidad. Y finalmente ya, a finales del siglo XX, ya comenzamos a tener una legislación propiamente ambiental, y yo me atrevería a decir que el decreto 2811 de 1974 podría ser un buen indicador de este tipo de normas, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que son tres segmentos de normas diferenciados perfectamente entre uno y otro. Aquí ya comenzamos a explicar un poco en qué consiste cada uno de estos ítems. La legislación sectorial de relevancia ambiental, aquí invertí la diapositiva, me disculpan, hace referencia a la protección de los recursos naturales como el agua, el suelo, los forestales, fauna, flora silvestre, etcétera, etcétera. La ordenación del ambiente constituido por el hombre, es decir, los asentamientos humanos, lo que hablábamos ahorita de los grandes centros urbanos, y cómo organizamos eso dentro del territorio. Y por último, la protección de la salud humana de los efectos adversos de la modificación del ambiente. Fíjense ustedes que lo estamos viendo actualmente con todo esto del coronavirus, ¿verdad? En la medida en que nosotros vamos eliminando los hábitats de las especies silvestres, estas tienen que buscar dónde vivir, y ellas en algunos casos se adaptan perfectamente a los entornos urbanos, pero eso implica una interacción mucho más profunda con esas especies que traen como consecuencia el que nos puedan transmitir ese tipo de virus, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de los murciélagos. Los murciélagos tienen todos los virus que ustedes se pueden imaginar y algunos más, pero siempre han estado ahí, son parte del proceso evolutivo, llevan miles de millones de años conviviendo con ellos sin ningún problema, pero en la medida en que nosotros vamos acabando con esos hábitats, los murciélagos se nos mudan a los tejados de las casas, al garaje, qué sé yo, al parque cercano, y se produce, por ejemplo, ese intercambio entre, ¿cómo se llama?, entre el animal y el hombre, que es tan peligroso por este tipo de cosas, ¿no? La legislación común de relevancia ambiental, entonces, les decía que son todas aquellas normas que están constituidas por los códigos, las leyes, código civil, penal, procesal, administrativo y tal, en lo que se aplican algunos asuntos de carácter ambiental a falta de disposiciones específicas sobre esas materias. Es decir, es como una especie de norma subsidiaria, y por eso se dice que es legislación común con algún tipo de relevancia de carácter ambiental, y finalmente llegamos a la legislación propiamente ambiental, ¿no? Si nosotros miramos en esta tablita, podemos hacer un índice cronológico de las principales constituciones que, digamos, se pueden catalogar como verdes, ¿no? ¿Cuáles catalogamos como verdes? Pues aquellas constituciones que de alguna u otra manera le dieron un peso preponderante con respecto a todo lo que tenía que ver con la protección del medio ambiente.
Acuérdense que estamos en la época de Estocolmo y posteriormente de Río. Sobre todo en Río fue cuando comenzó este proceso ya un poco más fuerte, más firme de compromiso de los países. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Colombia y Uruguay, y se dice que son pre-Río, pero lo de pre es relativo, obviamente porque fueron antes de la reunión de Río, pero es que todos los países latinoamericanos venían trabajando ya desde hacía varios años en esta reunión, en estos acuerdos. Cuando nosotros hablamos de la reunión de Río, sí, fueron 4 días de reunión en donde digamos que se puso ya en blanco sobre negro todo, pero eso tuvo, por supuesto, un periodo de negociaciones muy largo, muy arduo, sobre todo muy fructífero en ese momento, entre los diferentes países. Y posteriormente a Río 92, pues comenzaron toda una serie de procesos no de reforma, sino de surgimiento de nuevas constituciones que ya tenían ese peso medioambiental. Tenemos el caso de Perú, Argentina, República Dominicana, Ecuador o Venezuela, y en algunos otros casos se hicieron fue reformas constitucionales que de alguna manera incluyeron lo que tenía que ver con la parte medioambiental, como en el caso de Cuba, Costa Rica, Bolivia, Uruguay o México. Estas cifras que aparecen aquí es porque se modificó en 1994 una constitución que venía desde el año 49. En el caso de Bolivia, perdón, venía del año 67 y la más antigua de todas era la de México, que era de 1917, que fue reformada en 1999. Bien, en este sentido podríamos decir que hay una serie de características que son comunes a las constituciones verdes latinoamericanas, ¿verdad? Todas ellas en alguna parte dice que tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Todas introducen el concepto de desarrollo humano sostenible, porque eso vino desde los principios de Río, ¿no? La necesidad de equilibrar entre desarrollo económico y desarrollo ambiental, que ahora nos parece una cosa absolutamente lógica, pero que en aquel momento fue una ruptura o un choque enorme, ¿no? La introducción del concepto del delito ambiental, es decir, todo lo que se infringe contra el ambiente, dejó de ser una simple sanción moral o una pequeña multa y comienza a tener ese concepto de delito. Y ya se acuerdan que nosotros habíamos hablado de eso en nuestras clases, que por ejemplo en el caso de Colombia, la reforma del año 2000 del Código Penal introdujo la figura del delito ambiental. Establece los principios precautorios, es decir, de la toma de decisiones antes de que sucedan las cosas, la de la reparación del daño ambiental, que se podría traducir en algo así como quien contamina paga, pero que no es tan, tiene sus bemoles y lo vamos a estudiar más adelante en nuestras clases. El reconocimiento de las minorías étnicas como parte de la sociedad, es decir, integrar esas culturas, en nuestro caso la cultura indígena, la cultura afrodescendiente, la cultura raizal, y las restricciones, que es un tema que ya nosotros hemos tratado anteriormente, de los derechos fundamentales en pos de proteger los derechos del ambiente, ¿verdad? Es decir, lo que habíamos establecido de que el interés general primaría en este caso, entendiendo como interés general la protección del ambiente o la conceptualización del ambiente como un bien jurídicamente tutelado, ¿verdad? Y si hablamos de las áreas temáticas comunes a las constituciones, pues mire, todo tiene que girar en torno a la conservación de la biodiversidad. En el caso colombiano, por ejemplo, nosotros firmamos y ratificamos el convenio. Fue a través de la ley 164 del año 94, si no estoy mal, no recuerdo bien el número. Todo lo que tiene que ver con patrimonio y acceso a recursos genéticos, de los cuales hemos hablado un poquito aquí, todo lo que tiene que ver con vida silvestre, sobre áreas naturales protegidas, que ya lo veremos nosotros, que es un mecanismo de protección de los ecosistemas, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, es decir, cómo mezclamos toda esa parte y cómo hacemos de la biología, de los seres biológicos algo tecnológico, por ejemplo, la modificación de especies, o por ejemplo, que está muy de moda es lo de la mutación genética de organismos vivos para que cumplan una función, por ejemplo, que se está ensayando con la parte de los mosquitos, ¿no?
que es mutar genéticamente a los mosquitos hembra para que no se puedan reproducir y de esta manera acabar con o al macho, no recuerdo cómo es el cuento, para que se frene la reproducción del mosquito. Entonces eso implica liberar mosquitos modificados genéticamente en el ambiente natural. Obviamente esto es un tema muy delicado porque todavía no somos muy conscientes de cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo de introducir especies modificadas genéticamente en ambientes naturales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bioseguridad, que es precisamente con esto de los virus, las bacterias, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en la parte ambiental, que hemos hablado un poquito también de lo del Acuerdo de Escazú, que es absolutamente novedoso ese tema y que lo trataremos más en profundidad cuando lleguemos a la parte de participación ciudadana, que es una clase muy específica. Todo lo que tiene que ver con riesgo de desastres naturales, la evaluación del impacto ambiental, que también la veremos como un punto específico de nuestra asignatura, el daño ambiental, el transporte transfronterizo de residuos, es decir, esa figura tan terrible que consiste en mandar basuras para terceros países, basura ya sea de tipo electrónico, sanitaria, industrial, etcétera, etcétera. Es decir, nadie quiere tener esa basura en su patio trasero y por lo tanto pues se la mandamos al vecino, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con patrimonio cultural, dentro del cual podríamos meter también no solamente la parte material, sino también la parte inmaterial como parte del ecosistema, ¿no? La tradición y la cultura. En este momento surgen las políticas ambientales como una estrategia de acción. ¿Qué es eso de las políticas? Las políticas hacen referencia más bien como una serie de guías de tipo conceptual que tienen los estados para saber más o menos hacia dónde quieren ir o cuáles van a ser sus objetivos a largo plazo, ¿verdad? Ahora bien, esto de las políticas ambientales ha sufrido muchas modificaciones desde el punto de vista conceptual, porque ahora se intenta que las políticas no queden solamente en un concepto o en una teoría, sino que esas políticas vayan acompañadas con planes de acción muy específicos, con tareas muy concretas de cómo atajar un determinado problema. Y aquí surge, dentro de estas estrategias, hay objetivos, hay estrategias, hay normativas que nos ayudan a dilucidar todo este tipo de cosas. Y aquí entra una parte muy importante porque son tres las herramientas, hay muchísimas más por supuesto, pero digamos que son tres las que nosotros vamos a estudiar a lo largo de nuestras clases. Una de ellas es la evaluación del impacto ambiental, que ya miraremos de qué se trata eso, la planificación, que no la estudiamos en específico porque está incluido dentro de todo lo demás, y el ordenamiento territorial. La parte del ordenamiento territorial a mí me parece que es la cosa más interesante de todas, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial hace referencia a cómo podemos establecer una categorización y una priorización de acciones dentro de un determinado territorio. Definir si el territorio es rural, si es agrario, si es ganadero, si tiene una vocación más bien turística o si su vocación definitivamente es minera, cómo organizar el territorio, dónde poner las escuelas, dónde poner los centros de salud, dónde establecer vías de comunicación que ayuden al progreso, pero que no acaben con el entorno medioambiental, etcétera, etcétera. Ya ven que el ordenamiento territorial ha tenido un desarrollo enorme en la legislación colombiana a partir de la Constitución de 1991, pero que sin embargo, digamos que está en una fase de estancamiento porque nos hemos quedado en la parte teórica. Tenemos las herramientas jurídicas, tenemos una ley orgánica de ordenamiento territorial, tenemos una ley de ordenamiento territorial, que son dos cosas totalmente diferentes y que la vamos a ir detallando más claramente. Tenemos los planes y programas de desarrollo, tenemos los POTS, que son los planes de ordenamiento territorial, que curiosamente llevamos 20 y pico de años, 30 años en Colombia tratando de sacar esto adelante, y en estos días veía en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, que se produjo esta semana y al cual los invité a ustedes, por supuesto, que la cruda realidad es que solamente una mínima parte de los municipios colombianos tienen actualizados sus planes de ordenamiento territorial y no solamente eso, sino que adicionalmente son inoperantes.
Entonces, fíjense ustedes que ahí hay un cuello de botella enorme, enorme y muy interesante de estudiar sobre nuestra realidad legislativa y sobre todo político-administrativa. Bien, aquí ustedes podrán encontrar una bibliografía con base en la cual he hecho esta charla. Obviamente hay muchas cosas que salen de la bibliografía, pero que les quedan a ustedes allí por si quieren ampliar algún tipo de temática o tienen algún tipo de inquietud sobre esto. Bien, entonces nos veremos en nuestra próxima clase y espero que esto haya sido de interés para ustedes.